Buenas tardes. Hoy junto con mis compañeros Santiago y Haider hemos trabajado en la interpretación y el análisis de los primeros capítulos del libro Nexus, una breve historia de las redes de la información desde la Edad de la Piedra hasta la IA, de Yuval Noah Harari. Nuestra exposición se centra en entender cómo los conceptos de Harari se aplican directamente a nuestro campo, la ingeniería agronómica. Para iniciar, queremos compartir un pequeño resumen del capítulo 1, que es la información, que sienta las bases para toda la discusión. La gran tesis de Harari es que la humanidad ha logrado un poder inmenso no por nuestra sabiduría, sino por nuestra capacidad de crear grandes redes de cooperación, los cuales se sostienen mediante la información, a menudo a través de fracciones o narrativas, no necesariamente la verdad objetiva. El capítulo nos alerta sobre la paradoja existencial que enfrentamos. A pesar de tener más información que nunca, estamos al borde de un colapso ecológico y nos precipitamos hacia la era de la inteligencia artificial, la IA. Dos amenazas creadas por nuestro propio poder, la conexión con la agronomía. Es, cru es crucial, nos obliga a cuestionar cómo estamos utilizando las redes de información y las nuevas tecnologías, Big Data e IA. En el sector, nuestra profesión está en el centro de la crisis ecológica y la revolución tecnológica. Debemos asegurar que los datos no solo aumenten el rendimiento, sino que nos guíen hacia la sabiduría y la sostenibilidad a largo plazo. Capítulo 2. Relatos, conexiones ilimitadas. Bueno, en este capítulo se centra en cómo el éxito del Homo sapiens en el mundo no se debe principalmente a su sabiduría, sino a su capacidad única de cooperar de forma flexible en grandes números. El concepto de conexiones ilimitadas se refiere al papel de relatos ficticios, como la primera tecnología de la información desarrollada por los seres humanos. También tenemos el mecanismo de cooperación, que son los relatos ficticios, como los mitos sobre los dioses nacionales, leyes o sobre los diferentes dioses, ya que esto funciona como un conector central que une un número ilimitado de personas a través de una cadena de humanos que se basa a través de los relatos. Y también tenemos el alcance, que fue que esto que permitió a los humanos que cooperaran a gran escala, ya que solo necesitaban creer en la misma historia, sin la necesidad de conocerse personalmente, Ya tenemos la red inorgánica, que eso se refiere a la iniciación, eso se refiere al impacto de los ordenadores y a la inteligencia artificial, o sea, la IA, en la estructura de las redes de la información de los humanos, en la que nos están basando a través de los años. Seguido a esto, ya voy a explicarlo más hacia el tema de la agronomía. El capítulo 2, el concepto de relatos, conexiones ilimitadas de Yuval Noah Harari, es en sí la capacidad humana de cooperar masivamente a través de relatos o ficciones compartidas, como el dinero y eso. En la base de agronomía lo podemos decir que es la capacidad humana de cooperar a gran escala gracias a las ficciones compartidas, como nos decía, como el dinero, las leyes, las propiedades y las marcas. Según esto, fue lo que permitió la transición de producciones pequeñas a hacer un sistema de producción de comercio agrícola global. Hoy esta idea se expande a lo largo de la red inorgánica, como decía, la IA o los datos, donde la conectividad ilimitada de la información nos va a optimizar la agricultura de precisión, poniendo a la humanidad en una red alimentaria cada vez más compleja y tecnificada a lo largo de nuestro transcurso de nuestra vida. A mí me correspondió el capítulo 3 y este explora cómo la escritura y los documentos transformaron la cooperación humana, pasando de relatos orales a redes de información basadas en textos. Mientras que los mitos y religiones unían a grupos grandes, los documentos escritos permitieron crear realidades intersubjetivas como leyes, dinero y fronteras, que existen porque la gente las acepta colectivamente. Esta capacidad de generar orden social a través de la escritura fue clave para la formación de estados, imperios y sistemas económicos complejos. Relacionándolo con el contexto agronómico, la escritura fue esencial para la revolución agrícola, ya que permitió registrar la propiedad de la tierra,
administrar excedentes y cobrar impuestos. Los catastros, inventarios de cosechas y registros de irrigación son ejemplos de documentos que hicieron posible la organización de la producción agrícola a gran escala, sosteniendo así a poblaciones urbanas y ejércitos. Sin estos registros, la administración de recursos y planificación a largo plazo habrían sido inviables. Hoy en día, la agronomía sigue dependiendo de documentos y redes de información para compartir conocimientos científicos, desarrollar tecnologías y gestionar los recursos. Los artículos, guías y bases de datos agrícolas son fundamentales para la cooperación global en investigación, control de plagas y sostenibilidad, demostrando que la escritura sigue siendo el pilar de la organización y el progreso de la agricultura. Hola, yo soy Haider, soy estudiante de Ingeniería Agronómica y en este video les quiero explicar el capítulo 4 del libro de Nexus de Yuval Noah Harari, titulado Errores, la fantasía de la infalibilidad. Les voy a explicar cómo se relaciona directamente con nuestra profesión, ya que Harari nos muestra que las sociedades humanas cometen errores de forma constante y que la diferencia entre instituciones exitosas y fracasadas está en qué tan buenos son sus mecanismos de autocorrección. Él compara instituciones con mecanismos débiles, como las iglesias católicas durante la caza de brujas. Esta pues las compara con instituciones como la ciencia, que aceptan falibilidad y se corrigen a sí mismas mediante procesos como la revisión por pares. En agronomía, este capítulo es especialmente relevante. La producción agrícola depende de decisiones basadas en evidencia, en la genética, fisiología vegetal, suelos, manejo integrado, clima. Un ejemplo perfecto es lo que ocurrió en la Unión Soviética con el agrónomo Trofim Lysenko, quien impuso teorías anticientíficas y, al eliminar los mecanismos de autocorrección, llevó a errores catastróficos como hambrunas masivas. Esto pues nos muestra que en agronomía necesitamos ciencia real, datos, experimentación controlada y la capacidad de corregir nuevas prácticas cuando la evidencia lo exige. Hoy lo vemos en temas como el mejoramiento genético basado en genómica real, no en creencias. Lo vemos en manejo de fertilización usando análisis de suelo, curvas de respuesta y modelos no recetas fijas. En agricultura sostenible, donde constantemente se usan prácticas para reducir impacto ambiental. En investigación de plagas y enfermedades, que avanza gracias a la revisión científica y la corrección continua de hipótesis. Cada vez que hacemos un ensayo de campo, aplicamos estadística o ajustamos un protocolo. Estamos aplicando ese mecanismo de autocorrección del que habla Harari.